Padre nuestro, a todos nosotros tenemos que agradecerte por cuántos motivos Señor tendríamos que adorar y postrarnos delante de ti. Y hoy queremos hacerlo, aunque sabemos que nunca será suficiente, nunca comprenderemos realmente la magnitud, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu persona, de tus obras. Sin embargo, Padre, tu misericordia nos has iluminado, nos has dado vida, para que nosotros podamos ver algo del reflejo, del destello de esa gloria eterna tuya. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, lo que has hecho en la historia con tu pueblo, lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas personales, lo que estás haciendo en este mismo momento, en la vida de tu iglesia, Señor, aquí en Fort Hills, en Miami, en México, donde está el pastor Salvador, y en todos aquellos lugares donde se te adora, se te invoca, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ilumina para comprender esa palabra. Gracias por tu iglesia y por la comunión santa con tu pueblo, Señor, y contigo. Gracias, Señor amado, por esta bendición. También por el regalo de este día santo, el día del Señor, en que podemos alejarnos y despegarnos, Señor, de todas nuestras preocupaciones y afanes cotidianos y concentrar nuestra atención, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor, y nuestro tiempo para adorarte y servirte. Háblanos, Señor, hoy a través de tu preciosa palabra. Por favor, ven a nosotros, mira la necesidad que cada uno trae en esta mañana, porque todos nosotros tenemos que enfrentar, Señor, un mundo caído, un mundo de adversidades, un mundo de contradicciones, de injusticias, de dolor, Señor, de tantos afanes. Pero hoy queremos dejar todo esto a tus pies, Padre. Te rogamos que tú vengas y consueles y fortalezcas a todos los que aquí nos encontramos. Y fortalezcas, Señor, a nuestro pastor Salvador, allá donde él se encuentra y a su familia, y lo uses para predicar tu palabra, para dar testimonio, Señor, y traer consuelo a su familia. Y aquí, Señor, nos encomendamos aquí, estamos en tus manos misericordiosas, Padre. Habla de tu pueblo, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bien, hermanos queridos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, el libro de Colosenses, vamos a hablar del capítulo 2 de Colosenses. Capítulo 2 de Colosenses. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9, hasta el verso 10, del verso 1 al verso 10. Y nos va a servir, esto nos va a servir como punto de partida para hablar sobre la gloria de la persona de Dios. Y inicialmente el estudio corresponde, después de la predicación, el estudio corresponde hoy, que es el capítulo 8 del pastor, que habla sobre la persona del Señor Jesucristo. Pero yo me voy a concentrar a hablar, y se puede hablar tantas cosas maravillosas de Cristo, que Pablo estudió al mensaje del Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable significa algo que no se puede investigar claramente. Podemos seguir aprendiendo y aprendiendo. De hecho, seguir aprendiendo por toda la eternidad. La eternidad será una eternidad de crecimiento, de aprendizaje infinito, porque estaremos cada vez aprendiendo algo más de la gloria, de la majestad, de la perfección, de las perfecciones de nuestro Dios. Y nunca terminaremos. Nunca. Por eso será una eternidad de aprendizaje, de crecimiento infinito, eterno. Así que Pablo se refirió al Evangelio como el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de eso que es el inescrutable, pues hoy vamos a concentrarnos para meditar en algunas de las riquezas de la persona de Jesucristo. Vamos a hablar específicamente de la gloria de las riquezas de su divinidad, las riquezas de su encarnación y las riquezas y la gloria de su inocencia. Eso es lo que vamos a ver. Pero vamos a leer este pasaje, Colosenses capítulo 2, verso 1. Dice: porque quiero
que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo el principado y potestad. Cuando Pablo de Efesios, como lo mencioné hace un momento, habla del Evangelio de las inexplicables riquezas de Cristo, él está afirmando que el glorioso mensaje, el bienaventurado mensaje de Dios para los hombres, se encuentra en la persona de su Hijo Jesucristo. La esencia del Evangelio se encuentra en la persona de su Hijo Jesucristo. Y este mensaje viene acompañado de riquezas humanamente imposibles de imaginar, humanamente imposibles de vivir. El apóstol Pablo en Efesios habla, por ejemplo, el amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Dios que excede todo conocimiento. Es decir, no hay manera humana de poder comprender la plenitud de todo lo que es el Evangelio, de lo que es Cristo Jesús. Por eso Pablo habla del Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y por eso también, cuando nosotros leemos de las grandes doctrinas, de las profundidades teológicas, que Pablo enseñaba, por ejemplo en Efesios capítulo 1, él habla de algunas de las cosas más profundas del Evangelio. En el capítulo 1 él habla de la elección, de la predestinación, de la soberanía. Pero cuando él habla de todas esas cosas tan profundas teológicamente, él comienza siempre con adoración. Él inicia Efesios diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y entonces Pablo comienza a explicar todo el misterio de la eternidad, de la soberanía, de la elección, incomprensible para nosotros. Pero noten ustedes, él comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, él habla de esas cosas tan maravillosas, pero con asombro, con adoración, en un espíritu de adoración. Él no lo hace de una manera académica, él no lo hace de una manera simplemente intelectual o teológica. Él no quiere hablar teología, discutir teología o de exhibir su conocimiento. Él está asombrado, admirando esas inescrutables riquezas. Es la manera en que nosotros nos tenemos que acercar. Es la manera en que tenemos que venir a la iglesia. La manera de venir a la iglesia no es venir a ver quién vino, cómo vino, quién está, cómo habla el predicador, qué es lo que hay allí para mí, o quién es superior a mí o quién es inferior a mí. La manera de venir a la iglesia es adorar al Señor en un espíritu de adoración. Si no vienes así, te estás engañando a Dios. Así es como Pablo hablaba. Y cuando Pablo, después de hablar todas esas cosas tan profundas en ese espíritu de adoración, en el capítulo 1 de Efesios, él termina de explicar todo eso. Él dice: por esta causa, refiriéndose a todo lo que acaba de decir,
Por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, noten ustedes, hermanos, que después de que él adora a Dios por todas las cosas maravillosas que él ha hecho en la eternidad, en su soberanía, de elegirnos, después de eso, él asume que ese mensaje, esa enseñanza ha provocado, ha tenido efecto en el corazón de los efesios. Porque ese evangelio, esas verdades, hermanos, son para transformar nuestras vidas. Dios las ha revelado para redimir a su pueblo, para redimir a un pueblo. Entonces Pablo dice, por esta causa, por todo lo que Dios ha hecho, y por el efecto que esto ha tenido en nuestros corazones, yo no ceso de dar gracias a Dios por todos vosotros. Y no ceso de orar que se abran los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, noten ustedes lo que Pablo hace. Ahora él está orando por los hermanos. Primero él se acerca en adoración, asombrado ante Dios. Luego él observa lo que Dios hace en los creyentes. Y luego él da gracias a Dios por lo que él hace en los creyentes y ora por los creyentes. Hermanos queridos, este es el espíritu, esta es la actitud con la que nosotros debemos de acercarnos al Evangelio. Una actitud de asombro, de emoción y una actitud de fe en lo que Dios ha hecho en Cristo, y una actitud de amor hacia los santos y de oración unos por otros. Es la manera exacta. Así que cuando Pablo habla de las inescrutables riquezas de Cristo, él no le está hablando a los teólogos, él no le está hablando a los intelectuales de la teología, él está hablando a los creyentes más sencillos, él está hablando a los creyentes más simples. Él nos está hablando de eso. Esas inescrutables riquezas son para nosotros. ¿Y por qué Pablo le llama al Evangelio las inescrutables riquezas de Cristo? Le llama así porque todo lo bueno que nosotros tenemos lo hemos recibido de Cristo. Son las inescrutables riquezas de Cristo, porque todo proviene de Él, todo es para Él, para su gloria, y todo es sustentado por Él, de Él, por Él y para la gloria de Él. Bueno, así que con esta actitud, espero yo que asumamos nosotros esa actitud frente a esta revelación tan maravillosa. Vamos a ir a nuestro pasaje, al libro de Colosenses, capítulo 2. Noten ustedes que Pablo comienza en este capítulo diciendo que tiene una gran lucha. En el verso 1 dice: quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Pablo está hablando de una lucha, pero él no está hablando aquí de sus problemas personales. Él no está hablando aquí de sus necesidades económicas, o sus problemas de salud, o familiares, o laborales. Él dice que tiene lucha, y dice: tengo lucha por vosotros. Cuando tú hablas de tu lucha, de tus conflictos, ¿qué tipo de conflictos son los que vivimos? ¿En dónde se concentran tus conflictos? Pablo nos está enseñando una lección. Nos está enseñando que nosotros no debemos centrarnos en nosotros mismos, en nuestros conflictos personales. Solamente, yo sé que los tenemos, todos nosotros tenemos conflictos personales y luchas que atender, responsabilidades que atender. Pero nos preocupamos nosotros por la iglesia, nos preocupamos nosotros por nuestros hermanos. Pablo dice: quiero que sepáis, estoy leyendo el capítulo 2, verso 1. Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Oh, hermanos, que Dios nos dé más hombres, más creyentes en la iglesia, que tengan lucha por los hermanos, que amen la iglesia, que se esfuercen por ella, que se sacrifiquen. Ahora,
Específicamente Pablo, en el verso número 2, dice que su lucha es para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Es decir, Pablo anhelaba, deseaba, luchaba para traer consuelo al corazón de los creyentes y para mantener unidos a los creyentes en amor. Esa debe ser nuestra lucha, hermanos. Que nosotros seamos consuelo, que seamos ánimo, que estimulemos a nuestros hermanos y también que seamos un instrumento en la mano de Dios para mantener unidos en amor a los hermanos. No que seamos instrumentos de nuestra carne, de nuestros intereses, de nuestra agenda o de Satanás para dividir la iglesia. Hay creyentes que se dejan engañar por Satanás y por sus propios deseos, por su propia agenda, y se vuelven instrumentos de división. Y tienen luchas, pero sus luchas son de sus ambiciones personales. Pablo no. Pablo decía: yo tengo una lucha por vosotros, para que sean consolados de sus corazones, unidos en amor. Pero su meta era todavía más profunda. Noten lo que dice: a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En otras palabras, nosotros buscamos la unidad de la iglesia, luchamos por la unidad de la iglesia, luchamos por el consuelo de nuestros hermanos, por el bienestar de nuestros hermanos, pero el propósito final no es ese. El propósito final no es tener iglesias armoniosas, prósperas, hermosas, o el propósito final no es sentir consuelo y estar bien, sino que Pablo dice que el propósito final es que nosotros alcancemos las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre de Cristo. ¿Entienden esto? ¿Ven ustedes lo que Pablo está diciendo? Él lo que está buscando es que nosotros alcancemos el entendimiento, conozcamos el misterio de Dios el Padre de Cristo. Porque en realidad eso es lo que necesitamos últimamente, hermanos queridos. Eso es lo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos no es que Dios resuelva nuestros problemas. No es que Dios nos ayude a estar bien, a sentirnos bien. Ciertamente eso es bueno. Claro, queremos resolver nuestros problemas y queremos sentirnos bien, pero nuestra necesidad más profunda es conocer a Cristo, conocer las riquezas, el misterio de Dios el Padre. Pablo agrega en el verso 13: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el verso número 9, Pablo dice lo siguiente: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Y bien, vamos a concentrarnos, hermanos, en los minutos que nos quedan. Lo que Pablo dice especialmente en el versículo 9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. La plenitud de la vida. En él, en Cristo, habita la plenitud de la vida. Lo que Pablo está diciendo ahí es que Cristo Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre. En él habita corporalmente, porque él tomó un cuerpo humano. Un cuerpo humano en el cual habitó cuando estuvo en la tierra y habita todavía porque él sigue teniendo el cuerpo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Eso es misterio. Estamos hablando de las inescrutables que estamos hablando de un amor que excede todo el entendimiento. Estamos hablando de algo que Pablo dice: ¿quién entendió la mente del Señor? Que inescrutable, insondable. Bueno, Cristo Dios. ¿Qué riqueza más grande puede existir que esta? Cristo Dios. Y podemos nosotros entender
ese misterio que existe Dios y se hizo hombre. En él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, la plenitud de la verdad. Esta riqueza de su persona es absolutamente inescrutable, incomprensible, excede todo conocimiento, sobrepasa todo entendimiento. Es algo infinito. Nuestra mente finita jamás va a poder alcanzar ese misterio infinito. Pero somos llamados a creer en eso. Somos llamados a creer eso. En él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Escuchen lo que decía Julio, mi hermano, acerca de la divinidad. Meditar en Dios es extraordinariamente beneficioso para la mente. El tema es tan vasto, tan enorme, que hace que nuestros pensamientos se pierdan en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Nada tiende a humillar la mente más que la meditación en Dios, pero aunque humilla la mente, también la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más profunda que el que se afana por la vanidad de Dios. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado, y el conocimiento de la gloriosa deidad de nuestro Señor Jesucristo y de la gloriosa Trinidad. Nada desarrolla tanto el intelecto y magnifica el alma como la investigación devota, sincera y continua de Dios. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en el Dios. Y no hay nada que enriquezca tanto nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestra vida, hermano, meditar en ese misterio. Por eso que Pablo dice: quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros, para que seáis consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. O sea, el propósito de venir a la iglesia, ¿cuál es? El propósito de escuchar las predicaciones y leer la Biblia, ¿cuál es? ¿Cumplir una cuota religiosa? ¿O venir a recibir un consuelo religioso, una terapia emocional religiosa? No, es venir a conocer a Dios. Es lo que David decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir de sus actos. Hermanos, no te equivoques, no vengas a la iglesia por motivos equivocados, no vengas a la iglesia con actitud equivocada. Venga a la iglesia en una actitud de adoración, de anhelo, de búsqueda, de humildad, de asombro, de adoración, a buscar el conocimiento de Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Él es Dios, Cristo es Dios. Cristo, hermanos, cuando estaba aquí en la tierra, habló de la gloria que Él dejó, porque Él se despojó. Él se despojó de su gloria, no de su divinidad. Él nunca ha dejado de ser Dios, pero se despojó de la gloria y se humilló, se hizo siervo, se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte. Y en su oración, en el capítulo 17 de Juan, él dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que tú fuese. Aquella gloria que tuve contigo. Es decir, él abandonó aquella gloria. Y ahora, cuando él estaba por entregarse para morir en la cruz por nuestros pecados, él le dice al Padre: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo.
Es decir, Él regresó a la gloria. El apóstol Pablo dice que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero que por esa misma razón Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo el mundo. Pero claro, esa exaltación, hermano, fue por su encarnación, porque Él es Dios, siempre ha sido Dios. Él no necesitaba ser exaltado como Dios, pero como nuestro Redentor, Él fue exaltado. Pablo, hermano, ministra a los colosenses en este pasaje que estamos leyendo, mostrándoles la divinidad de Cristo, recordándoles que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Porque cuando uno lee con atención el libro de Colosenses, hermano, uno descubre que Colosenses había sido invadido por una herejía, profecía, una vida supuestamente más espiritual. Se habían infiltrado ciertos herejes en la iglesia que le estaban ofreciendo a los creyentes una vida supuestamente más espiritual, más profunda que el evangelio que predicaba Pablo. Esos falsos maestros estaban mezclando ritos, visiones angélicas supuestamente, legalismo, filosofías secretas. Y con esas filosofías, los rituales, supuestas visiones e imposiciones legalistas, pues hacían sentir a la gente que estaban conociendo a lo superior. La gente se llenaba de infatuación, como si estaban de repente siendo más profundos que el resto de los creyentes. Y hacían, esos maestros lograban que les cambiara la mente a los creyentes y vieran el evangelio como algo rudimentario, como algo despreciable. Algo así como hizo Satanás con Eva, ¿no? Cuando Eva le dijo, no te van a morir, si ustedes comen de ese fruto, se les van a abrir los ojos, van a ser como dioses, van a poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y Satanás le cambió la mente a Eva y la hizo pecar. Y la hizo actuar en contra de la palabra de Dios. Hermanos, eso es lo que Satanás está buscando. Si nosotros no conocemos a Cristo debidamente, nosotros vamos a ser desviados por Satanás. Satanás busca eso siempre. Lo logró con Eva, lo logró con Adán, quiso hacerlo con Cristo también en el desierto. Y quiere hacerlo con nosotros ahora. Por eso Pablo dice, yo quiero que ustedes estén consolados y que estén unidos en amor para que puedan conocer, entender el misterio de Dios el Padre y de Cristo, para que nadie os engañe. Mirar, decía Pablo, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo. Es decir, el mundo, hermanos, tiene una manera de seducir, ¿no? A los jóvenes los seduce, a los niños los seduce, a los adultos los seduce, a los adúlteros los seduce para que dejen a su mujer y se vayan con otra mujer. A los creyentes los seduce para que miren el evangelio como algo básico, como algo esencial, como algo, o más bien como algo rudimentario, y se vayan detrás de falsa doctrina. Eso es lo que se está haciendo. Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Queremos plenitud, conozcamos a Cristo, conoce a Cristo, crece en Cristo, vive en Cristo, hermano en Cristo. Eso es lo que debemos anhelar nosotros. La Biblia nos da testimonio una y otra vez de la gloria, de la divinidad de nuestro Jesucristo. Juan comienza su evangelio diciendo el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz.
Él es la vida, Él es la luz, Él es el verbo, Él es eterno, Él es el principio, Él es el fin. Cristo, la gloria de su divinidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. ¿Quién ha abierto su Biblia? Vayan aquí a Colosenses, por favor, en el capítulo 1 y verso 15. Escuchen lo que dice Pablo acá acerca de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto abandonó al Padre, que en Él habitase todo. Él. Allá en el monte de la transfiguración se vio la voz del Padre que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo completamente. Hermano, la Biblia le asigna a Cristo todos los nombres, los atributos y las obras de Dios. La Biblia muestra a Cristo recibiendo la misma adoración que recibe el Padre. El testimonio de la Biblia lo dice, el testimonio de la historia lo dice, los credos de los padres de la iglesia, los que quedaron después de que murieron los apóstoles, lo expresaron de una manera magistral, hermano, porque aquellos hombres que quedaron después de que los apóstoles murieron, tuvieron que pelear una lucha por la doctrina de la persona de Cristo, por la doctrina de la Trinidad, porque muchos herejes, y esas herejías se renuevan cada tiempo, hermano, se reciclan. Muchos herejes salieron negando la encarnación o la divinidad del Señor Jesucristo, o la personalidad del Señor Jesucristo, o la Trinidad. Y aquellos hombres pelearon esa batalla. Así como los reformadores pelearon la batalla de la justificación por la fe y de la autoridad de las Escrituras y del sacerdocio de los creyentes, los padres de la iglesia pelearon la batalla por la persona, por describir, por asignarle al Señor Jesucristo lo que realmente Él es. Escuchen, hermanos, por ejemplo, lo que dice uno de los credos más antiguos de la iglesia, el credo de Nicea, que fue escrito en contra de la herejía de un hombre llamado Arrio, que negaba la divinidad de Cristo. Eso fue tan temprano como en el año 300. En el año 325, los padres de la iglesia escribieron estas palabras: creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue. Eso está escrito aquí en el credo, dice. Claro, refleja lo que la Biblia dice, pero lo está expresando de una manera concreta para que nosotros tengamos el testimonio de la historia, además del testimonio de la Biblia, de que Cristo es Dios. Y eso es uno de los grandes misterios. Es parte de la inescrutable riqueza de nuestro Señor Jesucristo. Durante la Reforma, los reformadores también, hermanos, se refirieron a eso. Por ejemplo, en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta número 17, leemos lo siguiente: ¿por qué tiene que ser Cristo verdadero Dios? Y la respuesta es para que el poder de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y así obtener y restaurar en nosotros la justicia y la vida. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser Dios para poder llevar, soportar la vida de Dios. Un hombre no lo podía soportar. Dios. El mundo necio no comprende eso, ni le importa.
El mundo busca espiritualidad a la vez que rechaza el Evangelio, rechaza la iglesia, rechaza al Cristo de la Biblia. Buscan un Cristo pero de su imaginación. Suponen que tienen algo superior a través de la meditación, de la droga, del sexo, de la naturaleza, de la compasión, del misticismo, de las buenas obras, o alguna otra filosofía persuasiva. El mundo no quiere este Evangelio. No lo conoce, ni le interesa. Pero es muy triste, hermanos queridos, que también en la iglesia, en muchos casos, exista una actitud similar. Porque hay creyentes que desprecian la autoridad y la suficiencia de la Biblia. Muchos se imaginan que viven en un nivel mayor de espiritualidad, donde la presencia de Dios, su manifestación y sus revelaciones son directas y constantes. Viven por las experiencias, viven por las sensaciones, no viven por el entendimiento de estas verdades gloriosas que quieren transformar tu vida, hermano, que te quieren consolar en medio de todas las batallas que tienes que luchar. Tus mayores problemas no son los problemas financieros que tienes, tus mayores problemas no son tus enfermedades, tus mayores problemas no son problemas legales, migratorios, de trabajo, de dinero. Porque todo eso, hermano, la Biblia le llama añadiduras. Y la Biblia promete que si buscamos el reino de Dios y su justicia, que es Cristo Jesús, todas las demás cosas serán añadidas. Todo va a caer en su lugar. Vas a aprender cómo luchar, vas a aprender cómo lidiar, vas a aprender a vivir sin el afán, sin la ansiedad, sin los temores que provocan todo el problema de la vida. Porque vas a tener un gran. Porque vas a tener un motivo para vivir que va más allá de tu trabajo, va más allá de tus problemas, va más allá de tus intereses personales. No quieres tener un motivo para vivir más que simplemente ganar unos cuantos dólares y resolver tus problemas. Porque cuando resuelvas esos problemas que tienes ahora, te van a venir otros y te van a llenar de ansiedad. Y cuando pagues esas deudas que tienes, vas a meterte en otras. Y así vas a vivir toda tu vida ansioso, sin Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Hermanos, necesitamos ese descanso que el Señor Jesucristo. Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Y vosotros estáis completos en Él. En Él está nuestra plenitud. Él es la vida. Él es el camino, Él es la verdad. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. En Él vas a encontrar eso. No vengas a la iglesia buscando que te resuelva los problemas. No creas que el pastor te va a resolver los problemas. No creas que las oraciones van a resolver tus problemas. Eso sí, si tú aprendes a orar, si tú aprendes a conocer a Cristo, hermano, las oraciones no resuelvan tus problemas. Te van a traer una visión, una forma de ver las cosas. Vas a poner en orden las prioridades en tu vida y te van a enseñar a ver más allá. Y también te van a resolver tus problemas. Responde. Pero necesitas algo más que resolver tus problemas. Así que la divinidad de Cristo, hermanos queridos, es nuestro fundamento, es nuestro único, sólido fundamento. Y por eso Cristo es precioso para nosotros. Él es la principal piedra del ángulo. Él es nuestro fundamento, Él es digno de adoración. Si eres creyente, sigue creyendo en esa verdad más y más, sigue creciendo más y más en Cristo. Confía en Cristo, refúgiate en Cristo, aconséjate por Cristo, adora a Cristo, consagra tu vida a Cristo, sírvelo como Dios sobre todo. Cristo Jesús. Y si eres un incrédulo, no niegues su divinidad. Arrepiéntete por no haber dedicado tu vida a Él. Pues cuando tú no le dedicas tu vida a Cristo, cuando tú no le entregas tu vida al Señor Jesucristo, se la estás dando a alguien más. Y pregúntate, ¿a quién estás dando tu vida? ¿Quién va a tomar tu vida si tú no se la das a Cristo? Últimamente, Satanás va a tomar tu vida. Vas a vivir tu vida solo para esta tierra.
vas a terminar siendo idólatra, porque si tú no sigues a Cristo y no sigues a Cristo, eres idólatra. Porque cualquier otra cosa que tú adores es falsa. Cristo es el único. Arrepiéntete. Ven al Señor Jesucristo, cambia tu mente. Busca en Él misericordia. En Él hay gracia. En Él hay misericordia. En Él habita corporalmente toda la plenitud. Pero bueno, Pablo dice algo aquí muy interesante, hermanos, muy importante, en este versículo 9, empecemos al capítulo 2, verso 9. Noten que él no solamente dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, Pablo dice, en él habita, escuchen esto, corporalmente. ¿Por qué Pablo dice corporalmente? ¿Por qué Pablo no dice que en él habita toda la plenitud de la deidad? Lo cual es cierto, en él habita toda la plenitud de la deidad, pero Pablo le agrega esta condicional, corporalmente. Está hablando de un cuerpo, y está hablando de un cuerpo humano. Y en esto, hermanos, lo que Pablo está haciendo con esto es refiriéndose a la encarnación del Hijo de Dios, al misterio de la piedad. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue hecho carne. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo en Gálatas, Dios envió a Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Dios se hizo carne, y aquel verbo se hizo carne. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, lo que Pablo dice sobre la divinidad de Cristo es asombroso, como ya lo vimos, y extremadamente importante. Pero él también habla acá del cuerpo físico. Él habla de algo corporal, corporalmente. Esto quiere decir que el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, tomó una naturaleza humana. Él es hombre. Eso necesitamos entenderlo también nosotros, hermanos. Necesitamos entender que Cristo es Dios. Pero necesitamos entender que es hombre también. Yo he escuchado muchas cosas a lo largo de mi vida cristiana, hermanos, pero una de las cosas que más me ha asombrado, parece algo muy sencillo, pero es muy asombroso, es la historia de un hombre que vivió toda su vida en Nueva York, nació en Nueva York, se crió en Nueva York, de padres hispanos, hablaba perfectamente español, perfectamente inglés, estableció su negocio, tenía mucho éxito, se casó, tuvo un hijo con su esposa, un hombre joven, un hombre brillante, inteligente, exitoso, y perdió su negocio, fracasó. Algo sucedió y su negocio quebró. Y cuando él estaba perdiendo su negocio, se enfermó de una enfermedad muy aguda, muy grave. Y cuando se encontraba perdiendo su negocio y se enfermó, su mujer lo traicionó como se quedó sin su negocio, sin su salud, sin familia. Y en aquella desesperación, ese hombre no sabía qué hacer. En algún tiempo allá atrás, en su niñez, alguien le habló del evangelio y él se recordaba a lo lejos. En toda su ignorancia se recordaba que había un Dios en el cual nunca había pensado. Y entonces dijo, yo tengo que buscar, no encontraba consuelo nada y comenzó a leer la Biblia. Y se encontró con un versículo de todo lo que leía de la Biblia que no entendía nada, porque no sabía nada, pero él quería buscar. Encontró un versículo que se le clavó en su corazón, se le clavó en su mente y lo dejó intrigado y él quería saber. El versículo era, y aquel verbo se hizo carne. Y él pensó, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es ese verbo que se hizo carne? Él no sabía y seguía buscando y seguía buscando.
Y se acordó que en la radio, en las emisoras radiales, habían predicadores que quizás alguno de ellos se lo iba a decir. Y se encontró con un predicador de esos falsos, que predican prosperidad, y predican doctrinas basadas en las concupiscencias carnales de los hombres. Y escuchó a ese predicador, que supuestamente era un predicador cristiano. Y él dice, este hombre no está predicando la Biblia. Hasta que encontró un predicador fiel, que le explicó qué quiere decir aquel verbo que se hizo carne. Ese verbo que se hizo carne es Cristo. Transformó la vida de ese hombre y ha transformado la vida de millones de hombres. Quiera Dios que haya transformado tu vida también. Y si no, pide que te la transforme. Dios, Jesucristo, es Dios. Pero Jesucristo es hombre. El verbo se hizo carne. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El rechazo o el mal entendimiento de la encarnación y la humanidad de Cristo son errores muy graves. Juan, por ejemplo, en la primera carta, en el capítulo 4, verso 3, y otro pasaje más de la primera carta de Juan, dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Es decir, tenemos que entender que Cristo vino en carne, y el que niega que Cristo vino en carne, y había falsos maestros en aquel tiempo que negaban la encarnación de Cristo, o que la entendían de una manera completamente antibíblica. Si no entendemos que Jesús fue hombre, 100% hombre, y que como hombre, siendo Dios, se hizo hombre, 100% hombre, sin dejarse ser Dios, 100% Dios. Y como hombre, Él venció al pecado, venció al diablo, venció al mundo, venció a la muerte. Si tú no entiendes eso, que eres hombre, y como hombre, no como Dios, sino como hombre, venció al pecado y venció a Satanás, lo que Adán fracasó en hacer, obedecer a Dios, Cristo lo hizo. Él obedeció como hombre y soportó la tentación en el desierto, mientras que Adán fracasó en el huerto. Tienes que entender eso, hermano. Si no entiendes que Él es 100% hombre y que venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció al mundo como hombre, si no entiendes eso, no tienes esperanza. Tenemos que entender la encarnación. Déjenme hablarles un poco de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, hermano, para que podamos comprender correctamente. Primero hablemos de lo que no es la encarnación. La encarnación no significa que la Trinidad se encarnó. Fue el Hijo de Dios el que se encarnó. Fue la segunda persona de Dios. La segunda persona de la Trinidad la que se encarnó. La encarnación no significa que el Hijo dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Él no dejó de ser Dios nunca para convertirse en hombre. Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Se despojó de su gloria, se humilló, se encarnó, se hizo hombre. Él era el Dios hombre. ¿Cómo podemos entender eso? Dios hombre. No dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Se hizo hombre, 100% hombre, sin dejar de ser Dios, 100% Dios. Su esencia no cambió cuando Él se encarnó. Él no se volvió otra persona. Él siguió siendo una persona. El Padre y el Hijo. Perdón. Dios hombre. El hombre y Dios, una persona. Una sola persona. Él no tomó la apariencia de hombre. No es que se disfrazó de hombre, sino que hizo hombre, literalmente. No era mitad hombre y mitad Dios, era hombre. Nació de una mujer
9 meses en el vientre de su madre. Nació con las debilidades, las limitaciones, sin pecado, pero con las limitaciones y las debilidades de un hombre, porque fue un verdadero hombre. Tampoco era que él actuaba como hombre cuando le convenía y como Dios cuando lo necesitaba. Él lo soportó todo como un hombre. Hermanos, si queremos saber lo que es un verdadero hombre, veamos también. Él es. Si quieres ser verdadero hombre, los varones, queremos ser verdadero hombre, veamos a Cristo, estudiemos a Cristo. ¿Qué es lo que la encarnación sí significa, hermanos? Significa que Él renunció a su gloria, renunció a toda la gloria, sin dejar de ser Dios. Renunció a hacer uso de sus poderes divinos para resolver sus problemas, aunque lo podía usar en algún momento de su vida. Nunca dejó de ser Dios. Tomó una naturaleza humana absoluta, excepto el pecado. Él nunca pecó, ni nació con pecado, ni cometió pecado. Fue verdadero hombre. Nació, vivió, se desarrolló, sufrió y murió como un hombre, como todo. Qué hombre tan cuidado. Qué maravilla. Las inescrutables riquezas de la encarnación del Cristo. Las inescrutables riquezas de la divinidad de Cristo deben de combinarse con las inescrutables riquezas de la encarnación de Cristo. Hermano, no hay otro. No hay nada. No hay otro Dios sino Jesucristo, porque en él habita corporalmente toda la virtud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siendo 3 personas, es un solo Dios. Y en él habita corporalmente toda la virtud. Mateo capítulo 1, verso 1 al 16. Nos ofrece, hermanos, una genealogía. Mateo comienza con una genealogía, es decir, un recuento de todos los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, de dónde Él procede, quién fue su padre, su madre, su abuelo, etc. Así, sencillamente. Y esa genealogía nos muestra, hermanos, que Cristo era el descendiente humano de David, literalmente, que era el descendiente humano de Abraham, literalmente, que era el descendiente humano de todos los reyes de Jerusalén y que tomó su naturaleza humana de María. Con esto se cumplió la profecía de Dios cuando le habló a la serpiente y le dijo que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la simiente de la mujer. Él nació, él descendió de David. Bueno, hermano, Mateo 1.1 dice, Mateo 1.1 comienza diciendo, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Están diciendo su nombre. Como les mencioné anteriormente, hermanos, los padres de la iglesia que quedaron después de los apóstoles, también ellos pelearon esa lucha para definir la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los credos que expresan esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo es un credo conocido como el credo de Atanasio. Y escuchen cómo lo dice, hermano, este credo. Es un credo muy antiguo que procede del siglo III. Dice, la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y es hombre. Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre. Subsistente de alma racional y de carne humana. Igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Esto es importante. Igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su
humanidad. No es que sea inferior en su esencia, es que Él se humilló y se hizo inferior como hombre. Por eso es que en un momento dado digo el Padre es mayor que yo. No es que el Padre en esencia sea mayor que Él. Repito, igual al Padre según su divinidad y inferior al Padre según su humanidad. Quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino uno solo Cristo, un solo Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la exaltación de la humanidad en Dios. O sea que Dios no se convirtió en carne, sino que el hombre se convirtió en Dios, pero este hombre sin pecado, inocente, Dios encarnado. Uno totalmente, no por construcción de sustancias, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. Por eso Pablo decía, tengo gran lucha con ustedes para que ustedes comprendan el misterio de Dios el Padre de Cristo, porque en Él habita temporalmente toda la plenitud de la vida. Vamos a eso, venimos a la iglesia, aquí más vamos a venir a la iglesia. A socializar, para socializar buscamos gente que se parezca a nosotros, ¿no? Y aquí todos somos muy diferentes, de diferente nacionalidad, de diferente cultura, nuestro trasfondo es diferente, nuestras costumbres son diferentes, probablemente nuestros gustos son diferentes, somos muy diferentes. ¿Y qué es lo que nos une? Lo que elegir es Cristo. Él es el que nos une. A eso venimos aquí. Aquí no viene, hermano, como dijo alguien, eso es algo que a mí me impresiona. Es tan sencillo, pero dijo alguien, nosotros, nuestros hermanos en la iglesia, no son amigos que nosotros escogemos, son hermanos que Dios nos da. No nos hubiésemos escogido nosotros para relacionarnos uno al otro. Pero ¿por qué ahora nos amamos? ¿Por qué ahora nos reunimos? Y debemos de cultivar esa relación, debemos cultivarla, hermano, en humildad, en sinceridad, en amor, en integridad. Sobre todo en Cristo Jesús. Porque Él es el que. Escuchen otra cosa más que dijo los antiguos, hermano. Esto fue escrito en el año 431, estamos hablando de 1000 años. Y estos hombres pelearon esa batalla y lo entendieron, hermano, y nos dieron este regalo. Este es un credo que es conocido como el credo de Calcedón. Esa mañana había mencionado el credo de Niceno, el credo de Atanasio y el credo de Calcedón. Si ustedes quieren tomar nota y después lo consultan, hermano, esto es muy edificante, muy saludable para leerlo, entenderlo y conocerlo. Vean, escuchen lo que dice Calcedón. Nosotros, siguiendo a los santos padres, de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre, de acuerdo a la deidad, o sea, de la misma sustancia con el Padre. Y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la deidad. En Él habita corporalmente toda la vida. Qué maravilloso. Las inescrutables riquezas. Qué adorable, mayor, incomparable, precioso. Él se hizo en su cuerpo de carne, Él hizo en su cuerpo de carne, hermanos queridos, lo que jamás ningún ser humano pudo hacer, obedecer la ley de Dios. Él obedeció perfectamente la ley de Dios con
por amor, en sumisión y en perfección. Y tenía que ser un hombre el que lo hiciera, no podía ser Dios. Tenía que ser un hombre el que viniese a obedecer lo que tú has quebrantado toda tu vida y yo he quebrantado toda mi vida. La ley de Dios, lo que todo ser humano ha quebrantado, lo tenía que venir a hacer un hombre. Y ese hombre fue Cristo. Dice Pablo en Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, en causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En la carne de Cristo, Dios condenó al pecado. Dios demostró que se podía vivir sin pecado en un cuerpo de carne. Y lo demostró en la persona de Cristo Jesús. Y ahora Él se convierte, hermano, en nuestro refugio, en nuestra protección, en nuestra justicia. Porque lo que hace es lo que nosotros necesitamos. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que Él se ha convertido como hombre en la cabeza eterna de los que creen en Él. Él es el postrer Adán, no el segundo Adán, porque ya no va a haber tercero. Es el postrer Adán, el último. Ya no va a haber otro Adán. Él es el postrer Adán. Perfecto. Siendo Él, hermanos, el Adán perfecto, nosotros que nacemos en el Adán imperfecto, en el Adán pecador, en el Adán culpable, porque cuando nacemos conectados al Adán culpable, miserable, condenado. Tenemos que despegarnos de aquel Adán y tenemos que unirnos a este postrer Adán. ¿En cuál Adán estás conectado? ¿Con cuál Adán estás conectado? ¿Con el postrer Adán? Que te digo que es pecado, muerte, condenación, miseria, maldición. Como hombre, hermanos, Cristo también es sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, nuestro profeta, que eran los oficios más importantes del Antiguo Testamento. Los profetas que proclamaban la palabra de Dios, los sacerdotes que intercedían entre Dios y los hombres, y los reyes que gobernaban el pueblo de Dios. Eso había en el Antiguo Testamento: profetas, sacerdotes, reyes, profetas para que tuvieran la palabra de Dios, sacerdotes para que pudieran tener acceso a Dios, reyes para que pudieran ser gobernados por la ley divina. Pero todo eso fracasó, los profetas fracasaron, los sacerdotes fracasaron, los reyes fracasaron, pero Cristo vino a ser nuestro profeta perfecto, nuestro sacerdote, sumo sacerdote perfecto, nuestro rey, el rey del rey, el Señor, el gran sumo sacerdote, el profeta, Cristo. Y eso lo voy explicando. Y por eso Él se puede compadecer de nuestra debilidad. Cristo se compadece de nuestras debilidades, Él sabe comprendernos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pobre. Así que no importa tus debilidades, tus pecados, tus miserias, acércate a Cristo, hay consuelo, hay esperanza en Él. Ven a Él, refúgiate en Él. Él entiende todas tus bajezas, tus miserias, tus culpas. Y está dispuesto a perdonar. Porque Él sabe por todo eso. Ven a Él con un corazón sincero. Y Él te va a recibir y te va a transformar y va a hacer un milagro en tu vida. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Ven a Él. Si no eres creyente, cree en Él. ¿En quién más vas a creer? ¿Qué hombre o mujer te va a ofrecer lo que Dios hombre te ofrece? Nadie, solamente.
Déjenme terminar, hermanos, después de hablar de la divinidad, de la maravilla de la divinidad, de la humanidad de Cristo. Hablemos por un momento de su inocencia. Su inocencia, la riqueza de su inocencia. Dice el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese tipo de sacerdote nosotros necesitamos. Ustedes saben quién era el sacerdote, el último sacerdote que hubo, se llamó Aarón, ¿cierto? Y Dios nombró sumo sacerdote a Aarón, pero Aarón no era digno de eso. Lo que Aarón hizo justo antes de que lo nombraran fue hacer un becerro de oro para regresar a Egipto, porque según ellos Moisés se había muerto. Y la gente le dice, mira, este Moisés no regresa, haznos dioses para que regresemos a Egipto, y él les hace un becerro de oro, y se ponen a hacer una fiesta idólatra cuando baja Moisés y quiebra las tablas de la ley, indignado por la idolatría, por la miseria, por la abominación. Es que eso es lo que somos nosotros, somos unos abominables, sin Cristo, sin Dios. Nosotros vamos a caer en el pecado, en la miseria, sin Cristo, sin Dios, siempre nos vamos a desviar. Aún Aarón lo hizo. Y sin embargo, Dios lo perdonó. Dios le quitó aquellas vestiduras viles y le puso vestiduras de gala, como lo hizo con el sumo sacerdote en Zacarías, como lo hace con nosotros. Pero el Señor Jesucristo, Él no conoció el pecado. Repito, Hebreos 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los inocente. Él es Dios y nunca se manchó. Él es hombre, se hizo hombre y nunca pecó. Dice el profeta, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Pedro repite sus palabras de Isaías, diciendo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Isaías lo dice de la siguiente manera. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos perdonados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, la voluntad de Dios prospera en la mano de Dios porque Él es inocente. El Dios es hombre y es inocente. Nuestro sumo sacerdote. El que no conoce el pecado es Padre. Por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. El que no conoce el pecado, por nosotros, Dios lo hizo.
Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Cristo, hermano, por su inocencia, venció al pecado y nunca pecó. Venció a Satanás, no se dejó engañar. Venció al mundo, no se dejó seducir. Venció la muerte, aunque murió, resucitó para nunca jamás volver. Por su inocencia, su justicia. Las inescrutables riquezas de nuestro Señor. ¿A dónde más iremos? El Señor le dijo: ¿queréis ir a vosotros? A sus discípulos. Pero el Señor, ¿qué iremos? Si solo tú tienes palabras de libertad. Solo tú. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por eso estamos los Cristos. Está en Cristo. Por causa de Cristo. Porque Él nos amó. No hay nadie sin Cristo. No hay nadie más allá. A Él adoramos, por eso nos amamos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos, agradecidos por la maravilla de nuestro Señor Jesucristo, por las inescrutables riquezas de su divinidad, por las inescrutables riquezas de su humanidad, por las inescrutables riquezas de su inocencia. Por ese sumo sacerdote, Señor, santo, inocente, apartado de los pecadores, y hecho más sublime de los cielos. Gracias, Señor, por este sumo sacerdote. Gracias, Señor, por habernos traído a Él, por habernos traído a tu iglesia, Señor, junto con tus santos, para refugiarnos en Cristo, para adorar a Cristo, para servirlo. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.